Muy buenas, hoy vamos a empezar el último bloque de la biología de segundo, que es la inmunología. En este caso nosotros vamos a intentar abarcarlo en dos entradas, ¿no? Como en dos vídeos. Este primero va a ser el más teórico, el que comprende las partes fundamentales de lo que constituye la respuesta inmunológica, y en una segunda entrada será la parte más práctica, ¿no? Que da sentido un poco al estudio de la inmunología, lo que son las vacunas, lo que son los sueros, lo que son la respuesta inmune con enfermedades de por medio, ¿no? En las orientaciones de selectividad te viene aquí reflejado lo que serían los aspectos más relevantes, ¿no? Todos ellos vamos a verlo, pero muy de pasada en este vídeo, por tanto tenéis que hacer un esfuerzo de estudiarlo detenidamente con vuestros libros de texto, con vuestros apuntes, ¿no? Nosotros, por otro lado, siempre os hago hincapié en que ver esas orientaciones de selectividad es absolutamente fundamental, ¿no? Aquí vienen algunas acotaciones, ¿no? Que no se pide que se explique detalladamente porque la inmunología, insisto, es tremendamente amplia. Este bloque normalmente se ve rápido en selectividad porque generalmente es el último bloque que será en segundo bachillerato y por lo tanto suele haber fallos de concepto de fondo. Por lo tanto, si os digo que partiendo de la base que esto es complejo, que dediquéis un poquito de tiempo al estudio, ¿no? Bien, vamos a ir un poco al grano y de entrada os decía que las funciones del sistema inmunitario son dos. Por un lado la defensiva, que es lo que estamos acostumbrados a ver, y por otro lado la homeostática, es decir, de regulación. A partir de aquí, el sistema inmunitario tiene como dos posibilidades. Uno es el que nacemos ya con ese sistema inmunitario puesto, digámoslo así, que es el inespecífico. Es decir, nosotros nacemos de una manera con una serie de capacidades que van a intentar atacar a prácticamente todo, ¿no? Que vamos a detener dentro de un momentito. Y luego tenemos otra respuesta inmunitaria muy distinta a la anterior, en la que se aprende por medio. En este caso, la llamada el sistema inmunitario adaptativo, que es específico. Por lo tanto, nosotros nacemos con uno inespecífico que ataca cualquier cosa y aprendemos cómo responder frente a determinados ataques, produciendo respuestas específicas con memoria y de alguna manera adaptadas a lo que se va aprendiendo con la vida. Esas líneas de defensa, se hace siempre la analogía esa muy bélica, en la que tenemos una primera línea de defensa que es pues los mecanismos físicos, ¿no? Los epitelios y los epitelios en general, ya sea de revestimiento, la piel por ejemplo, o los epitelios ciliados que pueden ser constituidos por el sistema respiratorio, por ejemplo. Luego tenemos otros mecanismos también, en específico son los mecanismos químicos, por ejemplo, pueden ser las secreciones por las lágrimas, pueden ser la saliva, las sustancias ácidas del estómago. Bueno, pues todas esas sustancias químicas también nos defienden frente a determinados ataques, ¿no? Y luego otros también que pueden ser microbiológicos, que puede ser la flora intestinal. Por lo tanto, la primera línea defensiva serían estos mecanismos físicos, el revestimiento, epitelios en general, los mecanismos químicos, defiende frente a posibles enfermedades y matan a esas bacterias o esos organismos que pueden entrar como primera línea, y luego también ese equilibrio que puede estar en nuestra flora bacteriana normal, que también es importante. Luego aparece una segunda línea defensiva, que son un conjunto de células muy especiales, ¿no? Aquí tenéis los fagocitos del el sistema complemento, los macrófagos y otras las natural killers, las células NK y los interferones. Todos ellos lo vamos a ver. Y por último aparece una última línea defensiva que son los linfocitos, unas células muy especiales, también digamos diversifican su actividad y tienen mucho que ver con la memoria inmunológica. Bueno, pues eso son líneas generales, ¿no? Aquí tenéis de forma un poquito más particularizada, por un lado las células inespecíficas
que serían lo que hemos comentado, los fagocitos por un lado, las citotóxicas, las cebadas y los monocitos, y por otro lado las células específicas que son los linfocitos. Los linfocitos no son solamente un tipo de célula, son varios tipos celulares. Aquí tenéis los más importantes, que son los linfocitos B y T, pero aparte de esos linfocitos B y T, aparecen otros tipos de linfocitos, sobre todo los T, los auxiliares, los citotóxicos, los supresores y algunos más. Por lo tanto, hay una clara complejidad a nivel molecular, por un lado, porque tenemos también moléculas específicas y inespecíficas. Las moléculas inespecíficas que tienen que ver, pues, por ejemplo, con la saliva, que decíamos antes, la lisocima, o algunas proteínas que se llaman del sistema complemento, que vamos a ver también en un momentito, o las citocinas. Estas moléculas atacan a cualquier tipo de organismo, ¿no? Pero hay moléculas también específicas, que son las del complejo mayor de histocompatibilidad, que digamos, se especializan en determinados tipos de antígenos. Todo esto que parece un poco complicado, y que lo es, vamos a intentar desglosar para hacerlo un poquito más sencillo, si es posible. Por lo tanto, os pido un poquito de atención a esto. Tenemos el sistema inmunitario, si nos fijamos en las células, y también vamos muy de puntillas, vamos a encontrar 4 tipos de células especiales, que son por un lado los fagocitos, que fijaros que se diferencian no solamente en el tamaño, sino también en el tipo de núcleo que presentan, ¿no? Tiene un núcleo con forma de habichuela, en estos dos casos los monocitos y los macrófagos, pero luego tenemos los neutrófilos que se diferencian claramente, ¿no? Tiene un núcleo nodular unido por una especie de hilillo en el que esos pronúcleos van apareciendo con forma también de habichuela, ¿no? Por lo tanto, se diferencian clarísimamente, no solamente anatómicamente, sino también en las funciones, que lo vamos a ver dentro de un momento. Luego aparecen las células citotóxicas, que se ponen, por ejemplo, siempre son las natural killer, que son, sobre todo, tienen mucho que ver con como anticancerígenas, ¿no? Se atacan a células o que están invadidas por virus o que se han convertido en células malignas, como en determinados tipos de cáncer. Las células cebadas que tenemos aquí, que son los basófilos o los mastocitos, que tienen respuesta en las inflamaciones, y por último los famosos linfocitos, que tienen de respuesta específica a determinados tipos de agentes patógenos. Esta es una presentación, ya digo, muy somera de los tipos celulares que vamos a incidir ahora mismo. Aquí tenemos esa primera línea de defensa que habíamos comentado, pues la tenemos aquí reflejada. Tenemos la saliva o las lágrimas, la mucosidad nasal, todas ellas tienen sustancias que son antimicrobianas. El cerumen del oído exactamente igual, las secreciones de las glándulas sebáceas de la misma piel. Y luego, si nos metemos dentro del aparato digestivo, pues evidentemente los ácidos y las enzimas digestivas también tienen una capacidad inmunológica clarísima, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Además aparece otro, lo que es la flora bacteriana. Esa flora bacteriana, que forma parte, siempre que esté equilibrado, tiene un potencial enorme en la salud, y cuando se desequilibra pues, se producen alteraciones de diferente tipo, ¿no? Y son absolutamente fundamentales, ¿no? Y luego, por supuesto, el epitelio, los epitelios de revestimiento, los epitelios ciliados, que conforman o tapizan a todo lo que es el aparato respiratorio. Por lo tanto, si os fijamos, esa primera línea de defensa inespecífica son o bien sustancias químicas o bien una frontera física, como son el epitelio, o son microbios que nos defienden frente a otros microbios. Las células inespecíficas son las que están implicadas en la defensa por un proceso que conocéis que se llama la fagocitosis, ¿no? Y estas células se llaman los fagocitos. El fagocito es el famoso comecoco, ¿no? Entonces, dentro de ellas aparecen los monocitos, ¿no? Que tienen un núcleo grande y aparecen en todo el torrente circulatorio, y tienen una particularidad que es la de migrar a los órganos linfoides, ¿no? O sea, hay un tránsito entre la sangre y el sistema linfático, y eso es interesante de ver, ¿no? Es decir, cuando son necesarios los glóbulos blancos que se almacenan en el sistema linfático pueden salir hacia el torrente sanguíneo, hacia donde haga falta. Eso es interesante y eso lo hacen mucho los monocitos, ¿no?
Aparte los macrófagos, que también son leucocitos más grandes y con una capacidad tremenda para, para favorecer la fagocitosis, ¿no? Y por último tenemos los neutrófilos, que son muy abundantes, comparados con los anteriores, mucho más pequeñitos y tienen una vida más corta por lo habitual, ¿no? Y tienen esa capacidad que decíamos antes de atravesar esos vasos sanguíneos y desplazarse a través del torrente. Aquí tenemos una fotografía de un glóbulo blanco en el que va produciendo pseudópodos enganchando a las bacterias. Esos macrófagos tienen una capacidad muy interesante. La vamos a repetir varias veces a lo largo de esta exposición, ¿no? Hemos dicho que tenían los macrófagos movimientos ameboides. Cuando un macrófago se encuentra con un virus, el macrófago, es simplemente una esquemita de un macrófago, tiene en su superficie un conjunto de moléculas que es lo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Tenéis aquí el acrónimo que es muy importante y que lo va a definir con unas propiedades especiales. Bueno, pues cuando se cuenta con un virus, lo que hace es reconocerlo y una vez que lo digiere, produce, lo que hace es aprovechar determinadas moléculas de ese virus que acaba de ingerir y lo incorpora a lo que es ese complejo mayor de histocompatibilidad, convirtiendo ese macrófago que previo a la digestión del virus se convierte en un llamado macrófago presentador de antígenos. Es decir, estas moléculas, que son restos del virus que ha ingerido, van a presentarlo para facilitar la respuesta más rápida frente a este virus. También lo vamos a dejar un poco aparcado. Pero este mecanismo, que es importante, lo vamos a ver en varios tipos de células. Una respuesta primaria es la reacción inflamatoria. Se produce cuando tú te haces una herida, aquí tenemos una herida cualquiera, una pequeña herida, y en esa herida lo que se produce es enrojecimiento e inflamación. ¿Para qué sirve esa respuesta? Bueno, esa respuesta es una respuesta inmune, es una respuesta que lo que hace es intentar favorecer la actuación de los fagocitos. Es decir, que cuando se produce la rotura de lo que es el epitelio, allí hay bacterias, y lo primero que se produce es la fabricación espontánea de una sustancia que se llama las histaminas. Y las histaminas producen un efecto en cadena. Por un lado, lo que va a hacer es que las histaminas va a producir una inflamación de los glóbulos, de lo que son los vasos sanguíneos, de los más pequeños y de los mayores, favoreciendo que el vaso sanguíneo se ensanche y pueda atravesarlo a través de sus pequeñas paredes los glóbulos blancos que están en el torrente sanguíneo. Es decir, se produce un mayor flujo sanguíneo a la zona que está afectada, por eso se produce enrojecimiento, se produce una inflamación producida porque los vasos sanguíneos aumentan el grosor para que haya más glóbulos blancos allí y para que haya más glóbulos blancos que salgan de ese torrente sanguíneo. Aparecen en en esa herida, donde hay bacterias, hemos comentado. De igual manera, van saliendo plaquetas del torrente sanguíneo y van produciendo pues, que se atore, las plaquetas se van uniendo por la fibrina unas a otras y se produce un coágulo que atora la hemorragia. Esos glóbulos blancos van a atacar a las bacterias, de esa manera se produce una lucha encarnizada entre unos y otros, esas células muertas, tanto las invasoras como las invadidas, como esos glóbulos blancos muertos, estructurarían lo que es el pus, ¿no? Y aquí se ve un poco. Este tema es muy interesante y muy propio de selectividad, lo preguntan mucho. Los órganos linfoides, que son por otro lado bastante desconocidos al público en general, el sistema linfático es un sistema paralelo al sistema sanguíneo, donde se fabrican y se acumulan glóbulos blancos y que es un reservorio de defensa, lógicamente, ¿no? Y esos glóbulos blancos se fabrican fundamentalmente en los órganos linfoides, que hay dos tipos: órganos linfoides primarios, que es donde se produce sobre todo la maduración de los linfocitos, o sea, la médula ósea o el timo. En el timo se produce la maduración de los linfocitos T y la médula ósea, bueno, pues se originan muchos tipos de células sanguíneas, ¿no? Y luego los órganos linfoides secundarios
donde se acumulan los linfocitos. Entonces, los primarios se producen la maduración de los linfocitos y el otro se acumula. Y hay muchos, ¿no? Tenemos las amígdalas, tenemos ganglios linfáticos repartidos por todo el cuerpo. Aquí tenéis una estructura de cómo podría verse un ganglio. Vosotros sabéis que cuando os ponéis enfermos de la garganta, por ejemplo, una de las cosas que sirve de diagnóstico para el médico, saber que tiene una infección en la zona de la garganta, es que los ganglios de la garganta se pueden inflamar, lo que demuestra que hay algún tipo de infección. El bazo, de igual, que sirve para la activación de los linfocitos B y los T, esas amígdalas que se activan por linfocitos por antígenos, las placas de Peyer, que son intestinales, y el apéndice vermiforme, que produce la apendicitis por inflamación. Bueno, pues los linfocitos los vamos a encontrar de dos tipos de linfocitos, linfocitos B y los linfocitos T. Las respuestas son totalmente diferentes, ¿no? En la respuesta y en el protagonismo que adquieren en el sistema inmunológico. Los linfocitos B contribuyen a la respuesta llamada humoral, es decir, la que depende de anticuerpos, mientras que los linfocitos T lo que van a servir es para respuesta celular. Son más, en este caso vamos a comentar, que lo que hacen es más un trabajo parecido a los macrófagos, ¿no? Los linfocitos B, pues, reconocen los antígenos gracias a los anticuerpos de superficie que se sitúan en membrana, y eso produce una respuesta humoral. Y los linfocitos T, por otro lado, no producen anticuerpos, esa es la diferencia fundamental. Insisto, los B, respuesta humoral por anticuerpos, y los T, respuesta celular sin anticuerpos. Entonces los receptores no son anticuerpos, sino que son macromoléculas de naturaleza proteica. Bien, pues aquí tenemos un poco un tipo de linfocitos, son los linfocitos, los helper, que estos linfocitos ayudador, cuando entra en contacto con un macrófago de esos que dijimos antes que presentaba a los antígenos, el linfocito T ayudador tiene, pues, como veis, unos anticuerpos que los rodean, que están en su membrana, que reconocen al antígeno que había invadido a este macrófago, y a partir de aquí se convierte, como veis, en un fibroblasto. Un fibroblasto lo que hace es producir una serie de moléculas que van a favorecer la respuesta inmunológica. También una respuesta, son todas respuestas en cadena. Vamos a ver un poco eso, cómo se produce la respuesta inmune. La respuesta inmune es todos esos procesos que se desencadenan cuando llega un antígeno, penetra el organismo y este organismo no lo reconoce como propio. A partir de aquí, pues, se produce la respuesta. Esto es muy importante lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Cuando se produce el primer contacto con el antígeno, hay una fase que se llama fase de latencia, ¿no? En el esquema que tenéis aquí tenemos por un lado la concentración de anticuerpos que vamos produciendo nosotros y por otro lado el tiempo, ¿vale? Entonces, cuando vamos a partir de un momento cero, ¿no? Ese momento cero es cuando se produce el contacto del antígeno con el organismo. Empieza la fase de latencia, o sea, tu cuerpo no tiene ni idea de que aquello es extraño y el cuerpo está preparándose para producir la respuesta. Ese tiempo en el que el cuerpo se da cuenta de que ha llegado algo extraño y empieza a producir una respuesta inmunológica, eso, pues, es lo que se llama la fase de latencia, que puede ser más o menos largo dependiendo de muchos factores. Bueno, pues a partir de aquí se empiezan a producir cada vez más anticuerpos. Entonces, en poco tiempo se producen bastantes anticuerpos. Esto es creciente, llega un momento que es punto máximo, lo que se llama la fase logarítmica, y a partir de aquí empieza a decaer lo que se llama la fase de declinación. Esto es lo que se llama la respuesta inmune primaria, es decir, la primera respuesta que tiene un organismo frente a la primer contacto con un organismo extraño, ¿vale? Fase de latencia, a partir de fase logarítmica, fase estacionaria y fase de declinación. Hasta ahí es sencillito. ¿Qué pasa cuando el organismo entra en contacto de nuevo con ese microorganismo que actúa como patógeno, ¿no? Bueno, pues como la segunda respuesta que se da a esa invasión, a esa posible invasión, es mucho más rápida, mucho más efectiva. Se reduce la fase de latencia,
estamos viendo ahora esta parte de la derecha de la gráfica, la fase de latencia es mucho más corta en el tiempo y la respuesta de fabricación de anticuerpos es mucho más efectiva, es decir, se produce mucho más cantidad de anticuerpos. Si antes se producía esta cantidad que tenemos aquí, la que sea, ahora se produce pues 2 o 3 veces más, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es mucho más breve y mayor concentración de anticuerpos. ¿Qué es lo que ocurre o qué resultado final tiene esto? Bueno, pues la respuesta es mucho más eficiente. Por lo tanto, el cuerpo puede luchar mucho mejor frente a esa segunda embate del microorganismo y por lo tanto puede matarlo sin que tú padezcas la enfermedad. Eso pasa con muchas enfermedades en las que tú lo pasas una vez y ya no lo pasas más, ¿no? No lo pasas más porque la respuesta secundaria es efectiva. No todos los organismos, o no frente a todos los organismos, tenemos esa posibilidad de ser inmunes frente a la gripe. Por ejemplo, la gripe la podemos pasar un año tras otro porque son ligeramente diferentes, ¿no? Pero otras enfermedades como el sarampión o las paperas o algunas más, pues la pasamos una vez en la vida. Y esto, ya digo, es absolutamente fundamental y es un motivo también de examen de forma reincidente. Bueno, por lo tanto, respuesta inmune primaria y respuesta inmune secundaria. ¿Qué son los antígenos? Bueno, pues un antígeno es toda sustancia ajena al organismo y que siempre que sea capaz de desencadenar una respuesta inmune, ¿no? Eso es un antígeno, o sea, siempre tiene que haber una respuesta. Normalmente son proteínas, la mayor parte de las veces, y tienen una parte que es activa, que es lo que se llama el determinante antigénico o epítopo. Lo vamos a ver ahora mismo, ¿no? Esos determinantes antigénicos pueden ser frente a proteínas, virus, o polisacáridos o en bacterias. Aquí tenemos unas características que tienen los antígenos que normalmente son específicos de determinados anticuerpos. Esto tiene mucho que ver, o nos puede recordar a lo que son las enzimas, acordaros del modelo llave-cerradura. Bueno, pues hay una relación íntima de especificidad entre los antígenos y los anticuerpos, ¿no? Los antígenos tienen una parte concreta que se llaman los epítopos, que reconocen a la parte especial que tienen los anticuerpos que se llaman los parátopos. Es decir, un epítopo que pertenece a un antígeno reconoce al parátopo del anticuerpo, hace que se unen y produce la respuesta. Entonces, normalmente estructuralmente son complementarios y a partir de aquí pues tiene una unión que depende de interacciones hidrofóbicas, que son apolares, y por la estructura que hemos dicho espacial que tiene, la complementariedad geométrica que le permite actuar como si fuera también una llave en una cerradura, y eso hace que sea posible esa integración, esa receptividad del parátopo por el epítopo. Luego, los antígenos también tienen una zona que se llama los aptenos, que es la parte de antígeno que por sí solo no dispara la respuesta inmune, pero que sí tiene cierta especificidad, ¿no? La que le da la especificidad, es la parte que se llama el apteno. Un anticuerpo son proteínas, ¿no? Y generalmente tienen forma globular y se llama inmunoglobulina, que supongo que los conocéis de entrada. Aquí tenéis una inmunoglobulina tipo, que tiene una estructura un poquito particular en forma de Y. Tiene son 4 cadenas, pero como en 2 grupos, 2 cadenas cortas y 2 cadenas largas, ¿no? Las cadenas largas se llaman cadena pesada, son 2 cadenas, se llaman cadenas H, que son iguales entre sí, de gran tamaño, y las cadenas más pequeñas son las cadenas L, las ligeras, que son más cortitas y también son idénticas entre sí, entre uno y otro, ¿no? Nosotros podemos ver que tiene una región constante, que es la parte del tallo, esta zona de aquí, que es igual en ambas ramas, y luego una región variable. La región variable es esta zona de aquí, ¿no? Es la zona donde se une el antígeno y es lo que antes decíamos que se llama el parátopo. Por lo tanto, el parátopo es la zona variable, la zona que de un anticuerpo a otro pues no es la misma, es la que va a reconocer al antígeno, ¿no? Y dice, bueno, pues se puede unir al menos a 2 moléculas de un mismo antígeno, ¿no?
Aquí tenéis algunos tipos de anticuerpos, no tienen las mismas características químicas, pero sobre todo no se comportan de la misma manera, ¿no? Aquí tenemos pues, que en mamíferos existen 5 tipos de inmunoglobulinas diferentes, ¿no? Que se diferencian en la estructura de las cadenas H, fundamentalmente que decíamos, ¿no? Las pesadas, ¿no? Hay unas, por ejemplo, la hemoglobina G, que son probablemente las más famosas, que son las típicas que aparecen en los recién nacidos, ¿no? Luego hay otras que son las que producen las alergias, que son las hemoglobinas E, o las M, que son las que producen la respuesta del antígeno, las primeras también que aparecen. Cada uno tiene su función, tenéis que saberla, no es algo que pregunten a menudo, pero alguna vez la preguntan en selectividad, ¿no? Aquí tenéis las proporciones que existen entre ellas, las funciones y dónde se localizan. Lo vais a ver en los apuntes o en el libro de texto correspondiente. Bien, ¿qué pasa con la reacción antígeno-anticuerpo? Pues lo decíamos, puede ser diferente, ¿no? La respuesta inmune puede ser de diferente tipo. Hay una que se llama precipitación y otra la aglutinación. Mira, cuando aparecen los antígenos que son solubles, van por la sangre, y aparecen los anticuerpos, se puede producir la unión entre esa especificidad que decíamos antes. Se puede producir la unión entre uno y otro, que es lo que produce un complejo, que son complejos tridimensionales, que son muy grandes, y lo que antes era soluble va a dejar de serlo y precipitan. Por eso se llama precipitación. La aglutinación es un proceso semejante, pero en este caso lo que produce son conglomerados de células, ¿no? En este caso se producen agregados celulares y esos agregados celulares pues también van a precipitar. Esos unión de anticuerpos se llama aglutinina y los antígenos que favorecen la unión de las células se llaman aglutinógenos, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, para hacer los test de grupos sanguíneos. Se hacen por aglutininas y por aglutinógenos. Entonces tú puedes ver qué tipo de sangre tienes según precipite o no precipite con determinados tipos de sustancias que le echan. Bueno, pues dos tipos de reacción antígeno-anticuerpo, precipitación y aglutinación, que son parecidos pero no son iguales. Luego hay otros que es la neutralización y la opsonización. En el caso primero de la neutralización, pues también es fácil de entender, ¿no? Tenemos antígenos, tenemos anticuerpos, y entonces normalmente los anticuerpos normalmente lo que hacen es proteger a la célula. Lo protegen poniéndose alrededor, y entonces los antígenos se unen a los anticuerpos y ya no afectan a la célula. Por eso se llama neutralización, es una forma de actuar como escudo, ¿no? Y la opsonización es un proceso de integración dentro de la célula. Tenemos en este caso, una bacteria con sus antígenos que han sido reconocidos por unos anticuerpos, y una vez que esto es así, es reconocida, en este caso, por un glóbulo blanco que lo fagocita y a partir de aquí lo utiliza. Hay un mecanismo de defensa un poquito también particular, que es lo que se llama el sistema complemento, ¿no? Este complemento lo que hace es eliminar patógenos de la circulación. Y ahí tiene varias formas de actuar. Aquí tenéis 6 o 7. Aumenta la permeabilidad, contrae el músculo, produce mastocitos, favorece la opsonización. Hay varias formas de actuar de ese sistema complemento. Aquí tenéis, hay dos fundamentales, la que se llama la vía clásica y la segunda que vamos a ver ahora. La vía clásica del complemento lo que hace es, se activa por complejos antígeno-anticuerpos que están situados generalmente en la superficie de los microorganismos, ¿no? Aquí tenemos un antígeno con un anticuerpo, a partir de aquí se produce unas sustancias que van a favorecer lo que tenemos aquí, lo que se llama el complejo de ataque a membrana, y al final lo que hace es matar a esa célula. La segunda vía, la vía alternativa del sistema de complemento es parecida, ¿no? Bueno, parecida. No hace falta que se produzca el antígeno-anticuerpo, en este caso es un mecanismo que depende, sobre todo es típico de la inmunidad innata, ¿no? Y favorece la lisis celular, pero no necesita la respuesta inmunitaria previa. Esto es de la vía anterior, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la simple presencia del microorganismo produce una serie de moléculas que van a generar el mismo efecto que se producía antes.
Si antes hacía falta antígeno-anticuerpo para producir una molécula que iba a producir la lisis celular, ahora son otras moléculas, pero sin necesidad de esto que decíamos aquí. Al final el efecto es el mismo, la lisis celular, ¿no? Que el complejo de ataque de la membrana se haga efectivo y esa membrana pues se rompa y el organismo muere. Para que la respuesta inmune sea efectiva, lo que hace falta es fabricar un ejército de células que puedan luchar frente a la invasión de virus o bacterias o lo que sean. Esto es lo que se llama la selección clonal y es relativamente fácil de entender. Nosotros nacemos con un conjunto de linfocitos que son muy variados, ¿no? Es decir, linfocitos que tienen los anticuerpos distintos. Entonces, nosotros en nacimiento tenemos células precursoras de los linfocitos y empezamos a fabricar una gran cantidad de linfocitos B distintos entre sí, es decir, con capacidad para ser capaces de reconocer a diferentes tipos de antígenos, o una enorme cantidad de antígenos diferentes. Bueno, pues a partir de aquí, cuando entra una bacteria que tiene su determinante antigénico, por ejemplo, a partir de aquí es reconocido por una de esos linfocitos B y se produce una proliferación de forma muy rápida. Esa proliferación que vemos aquí es un proceso mitótico en el que se trata de fotocopiar, de clonar este linfocito que ha sido efectivo para este determinante antigénico. Ese es el proceso de clonación, esta es la que se llama de selección clonal. Es decir, de todos los posibles linfocitos que había, solo uno es activo frente a ese determinante antigénico. Y ese es el que se va a producir la proliferación. Esa es la selección clonal que decíamos. Y esos, bueno, pues van a generar esos anticuerpos que van a luchar frente a la invasión. Es también una forma de entender cómo nos apañamos para luchar frente a los microorganismos. Hay dos tipos de respuesta inmune, hemos dicho, la respuesta humoral por anticuerpos y la respuesta celular. La respuesta humoral, insisto, está mediada por anticuerpos, ¿no? Aquí tenemos una célula infectada por un virus, ese momento que, como decíamos antes, el momento que se infecta produce unos determinantes antigénicos que son reconocidos, en este caso por un linfocito B, ¿no? Y en ese momento se produce la activación del linfocito, ese linfocito B que todavía estaba inactivo, que todavía no sabía muy bien a dónde ir, en el momento que reconoce al determinante antigénico de esa célula infectada por un virus, se activa. Y tiene varias posibilidades, ¿no? Por un lado puede convertirse en células plasmáticas que van a producir anticuerpos y por otro lado en células memoria. Son los dos mecanismos más habituales. Las células plasmáticas se sitúan generalmente en la corteza de los ganglios linfáticos y ahí están encerradas y dejan salir solamente los anticuerpos. Y luego las células memoria que permanecen en la sangre y van a fabricar pequeñas cantidades de anticuerpos durante mucho tiempo una vez ya superada la infección. Aquí tenemos un poco más desglosado lo que decíamos antes. Tenemos un macrófago que fagocita un virus. Ese virus, a partir de esa fagocitosis, se produce la presentación de los antígenos en la membrana en ese complejo mayor de histocompatibilidad. Y lo que va a hacer es producir interleucinas. Cuando el macrófago presentador de antígenos se encuentra con un linfocito B que reconoce a esos antígenos, produce interleucinas y favorece que se convierta este linfocito B en un linfoblasto. Y bueno, pues a partir de aquí también hay otra posibilidad, que es que las interleucinas actúen sobre un linfocito T y produce un linfocito T ayudador, un helper, ¿no? Que aquí lo tenéis también, ¿no? Ese linfocito T ayudador, cuando produce una serie de moléculas que van a favorecer que el linfocito B, que es específico, se convierta en una célula plasmática que empieza a producir con una posesa una gran cantidad de anticuerpos, realmente del tipo M. Esto es lo que viene también aquí, cuando si continúa la acción de la molécula señalizadora esa que decíamos,
se pueden producir también, la célula plasmática va a producir antígenos de tipo A, que van un poco más retardados, ¿no? Y ya, bueno, pues no voy a decir más con eso. Las células plasmáticas producen anticuerpos que van a actuar directamente sobre los virus. Y una vez que los envuelve, los reconoce como extraños, es reconocido por un macrófago y se lo zampa. En este caso se lo come y lo digiere, ¿no? Aquí tenemos, por lo tanto, las respuestas francamente complejas. Va en muchas líneas de forma conjunta, ¿no? Los macrófagos fagocitan a los patógenos y de aquí producen interleucinas. Y esas interleucinas, como hemos visto muy rápidamente anteriormente, hace que los linfocitos B se conviertan en linfoblastos, los linfoblastos en células plasmáticas y esas células plasmáticas o bien producen anticuerpos o bien producen células memoria. Y de igual manera, los linfocitos helper, los linfocitos T ayudadores, van a producir también o bien moléculas señalizadoras o bien van a producir células memoria. Tiene su complejidad, yo eso no lo dudo. Si podéis ayudaros, este bloque de algún cómic os va a facilitar enormemente la tarea. Es una forma de estudiar, hay unos cómics magníficos que yo puedo facilitar, en el que esto se ve mucho más claro y además con unas analogías interesantísimas que se van a quedar las cosas mucho mejor. Ahora aparece la respuesta inmune celular, que también voy a hacer un repaso muy rápido, ¿no? La respuesta inmune celular interviene en los linfocitos T y los macrófagos, ¿no? Pero no hay anticuerpos, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Es un mecanismo muy efectivo, sobre todo para las células que están infectadas por virus o por células tumorales o las células extrañas que tienen parásitos de diferente tipo, ¿no? Esto lo hemos visto hace un momentillo también. O sea, tenemos aquí un macrófago. Ese macrófago pues ha ingerido un microbio. A partir de la ingestión de ese microbio se produce ese péptido, ese determinante antigénico en la membrana, ¿no? A partir de aquí, ¿qué ocurre? Bueno, pues esto es muy importante porque los linfocitos T van a reconocer esas moléculas que aparecen aquí por culpa del microorganismo, son esos determinantes antigénicos. Y por lo tanto, este complejo general de histocompatibilidad es muy importante que se modifica en función del microorganismo que lleve. Bueno, pues esta moleculita, que se debe a este microbio que ha entrado, es reconocido aquí por el linfocito T, ¿no? Tienen en su membrana unos receptores que están especializados, que es lo que se llama el PCR que tenéis aquí. Entonces reconocen esos fragmentos que son generalmente proteicos o peptídicos que se han unido al complejo mayor de histocompatibilidad y a partir de aquí produce una respuesta, ¿no? La respuesta la tenéis aquí un poco reflejada, ¿no? Puede producir citotoxina que destruye la célula infectada. Es decir, ese reconocimiento, como hemos dicho ahora, hace que se produzca una sustancia que matan a la célula directamente. Hay otras respuestas que son la liberación de las linfocinas. Y esas linfocinas intervienen como en dos líneas. Por un lado, o hace que proliferen los linfocitos T, que haya más, o por otro lado, se activan los linfocitos B. Y al activar los linfocitos B, se generan células plasmáticas que pueden producir anticuerpos. Entonces, fijaros, el mecanismo es apasionante verlo por la complejidad que tiene. Bueno, pues eso que decíamos, cuando los péptidos se sitúan en la superficie, produce el linfocito T, se produce un citotóxico. Cuando produce péptidos unidas al complejo mayor de histocompatibilidad, produce un colaborador y se puede producir células plasmáticas, lo que acabo de decir hace un momentito. Aquí tenéis simplemente una particularidad de las células del natural killer, pero que es parecida, ¿no? Cuando una natural killer reconoce a un virus, a proteínas virales de la envuelta a la cápsida de un virus, lo que hace es producir proteínas citotóxicas, a matarla también, esa producción antes. Aquí tenéis esa respuesta celular de la misma manera que hemos visto hace un momentito. Un macrófago presentado de antígeno es reconocido por un linfocito T que se convierte en un linfoblasto. Y ese linfoblasto
se puede, cuando reconocido por un macrófago, se transforma, él dice una célula enfadada, pero es una célula activa, ¿no? Es una célula que ha reconocido, por lo tanto, que tiene la capacidad para producir ya la respuesta, ¿no? Y esa célula enfadada lo va a producir, pues va a fagocitar en este caso, a la partícula vírica correspondiente. Muy bien. Yo no voy a incidir más con esto, ha sido muy rápido, ya digo, y a partir de aquí os cito para la próxima parte del vídeo y con eso cerramos el vídeo. Muy bien, muchas gracias.